La dinastía Hashmonai. Introducción. Simple, griegos y judíos. Los dos les importaba la belleza del ser humano, la filosofía, el arte y muchas otras cosas. Pero tuvieron una diferencia. Los judíos ocupaban el cuerpo humano para llegar a Dios, y los griegos lo ocupaban para sí mismos. A pesar de esto, los judíos se empezaron a helenizar, excepto unos cuantos que se fueron a otros reinos. Fin del dominio griego. Después de la gran asimilación helénica, de que estos judíos helenizados tomaron el templo, los Hashmonaim lideraron la rebelión contra los griegos y judíos helenizados, expulsándolos o matándolos. Esto fue el primer milagro, el éxito de la guerra. Tomaron de vuelta el control del templo. Para esto, los Hashmonaim comenzaron por encender la menorá, pero hubo un pequeño problema. Todas las vasijas de aceite estaban impurificadas, hasta que en el último momento encontraron una que todavía tenía el sello del Kohen Gadol. Pero esta contenía aceite suficiente para solo un día. Y aquí viene el segundo milagro. Esta poca cantidad de aceite duró 8 días. Los Hashmonaim. Los Hashmonaim son 5 hermanos que pretenden una revolución contra los griegos, ya que se dieron cuenta que se está yendo mucho a la helenización. Todo comienza cuando Shimón asume el cargo de su hermano Yehonatán, que es capturado por Trifón. La causa de esto es para que los judíos paren de luchar. Shimón quería ver si el pueblo lo apoyaba y les dijo: ustedes saben lo que hicieron mis hermanos y yo y toda la casa de mi padre por la Torá y el templo, las guerras y las penurias que conocimos. Las primeras ideas que tuvo Shimón fueron reunir y organizar el ejército y terminar la construcción de las murallas de Jerusalén. Estructura interna del Estado Hashmonai y la concentración de los poderes. Plano interno. Todas las autoridades políticas eran de la familia de los Hashmonai, pero al mismo tiempo se mantuvieron muchas de las instituciones políticas. Una de ellas era el Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto por 71 jueces. Uno de ellos era un juez supremo y el otro era un nazí. Además, había 2 escribas que se encargaban de tomar apunte de todo lo que pasaba en el Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto por Kohanim, Hashmonaim, Soferim, Jajamim y algunas de las familias prominentes de Israel. Funciones: legislar según la Torá, actuar como tribunales supremos de la nación, designar jueces para las aldeas, supervisar la educación del Estado según el espíritu de la Torá. Hoy en día tenemos liderando al primer ministro, con otros ministros, pero igual tenemos un parlamento y una corte suprema que son comparables con el antiguo Sanedrín. Defensa. Yohanan Hircano conquistó a los edomitas y les permitió quedarse en el país solo si estaban dispuestos a convertirse al judaísmo, lo que fue un éxito. Al principio del reinado, los Hashmonaim organizaron un ejército y luego del éxito de Yohanan Hircano, se comenzaron a contratar mercenarios extranjeros. Yehudá se extendió y se independizó luego de la caída del Imperio Seleucida. Hoy en día tenemos un ejército común y corriente y ya no hay mercenarios, por lo tanto, el que manda al ejército es el mismo país, no como antes que solo el rey mandaba a los mercenarios. Además, tenemos tecnología israelí muy avanzada. Política exterior. Los Hashmonaim se esforzaron por tener de amigos a todos los países que estuvieran dispuestos y se mantuvieron las relaciones diplomáticas con Roma. Hoy en día, como dije antes, Israel tiene tecnología muy avanzada y tiene mucho comercio con otros países. Esto lleva a Israel a tener relación con todos los países que estuvieran dispuestos. Plano económico. En aquellos tiempos, la economía estaba basada en la agricultura. Israel era rico en cualquier tipo de alimentos. Como dice en el libro Historia del Pueblo Judío, tomo 1, es grande la energía que emplean en el cultivo de la tierra. Los campos están densamente sembrados. Hay multitud de olivos, plantíos de trigo y legumbres y también vides. Y miel en abundancia. No hay árboles frutales ni palmeras que se puedan comparar con estos. Hay gran cantidad de ganado de todas clases y muy buenos pastos para ellos. Israel también estaba muy apto para el comercio. Como Ibid dice, traen al país una gran cantidad de especies, piedras preciosas y oro, porque el país es muy apto no solo para la agricultura, sino también para el comercio. La ciudad es rica en objetos de arte y no le falta ninguna de las mercaderías que se traen por mar. Posee también puertos cómodos y apropiados en Ashkelón, Yafo y Asa, lo mismo que en Ptolemais. Con todo esto, sabemos que Israel era un país bastante eficaz en la economía. Plano social. Se mantuvo la hegemonía de las familias sacerdotales.
Los Hashmonaim se enriquecieron ocupando los cargos más importantes. Los Jajamí adquirieron una gran influencia en la vida del reino. Provenían de todas las capas de pueblo. Algunos eran muy pobres y trabajaban duramente para mantenerse. Otros trabajaban en el Sanedrín. Otros trabajaban enseñando Torah en el Beit Hamikdash o en el Beit Midrash. Algunos de los estatutos eran rechazados y otros eran aceptados y agregados a la Torah oral. Hoy en día está tomado el mando por un primer ministro y el Estado, pero igual tenemos autoridades religiosas liderando. Y tenemos Rabbaim, Beit Midrash, Yeshivot, sinagogas, entre otros. Y además tenemos colegios que enseñan Torah y algunos enseñan otro tipo de cosas. Y también existen colegios en los cuales no hay Torah. Por lo tanto, no hay una obligación de estudiar Torah. Los colegios. Las escuelas no eran como las de hoy. Hoy nosotros aprendemos distintas materias. A veces podemos elegir qué estudiar. En conclusión, tenemos mucha más libertad de lo que había antes. Antes, la educación se basaba en estudiar Torah y muchas veces los trabajos eran enseñados de padre a hijo. Cuando el helenismo llegó, se empezaron a estudiar otras materias, como filosofía, matemáticas, entre otros. Las formas de estudio también fueron evolucionando, ya que, por ejemplo, cuando nuestros antepasados se portaban mal, les pegaban en las manos con una regla. Hoy en día, los castigos han ido evolucionando, y hay otras formas de motivar a los alumnos para que estudien. Decadencia Hashmonaí. Uno de los eventos más importantes fue cuando los Hashmonaim se convirtieron en una monarquía. Esto generó una gran asimilación helénica, algo con lo que gran parte del pueblo no estuvo de acuerdo. Otro factor de esta caída fue que el Sanedrín se convirtió en un consejo y fue perdiendo su autoridad. El mal ojo del pueblo fue otro factor. Este hecho se basa en tres argumentos. Los Hashmonaim estaban compuestos por solo familia de David. Los Hashmonaim se empezaron a helenizar. Creció el ejército mercenario. Esto reforzaba el poder de la monarquía y además eran politeístas. Tras la muerte de Alexander y Anai, uno de los tres reyes Hashmonaim, sus dos hijos, Aristóbulos e Hyrcanus, comienzan una guerra por el poder. Mientras tanto, Roma se fortalecía tanto que rompió la alianza con Yehudá, para así comenzar la conquista de la tierra prometida. Los dos hermanos mandaron representantes donde Pompeyo, el rey de Roma, para que eligiera uno de ellos como el rey de Yehudá. La delegación fue favorable para Hyrcanus, ya que fue el elegido. Aristóbulos no se queda tranquilo y le ofrece a Pompeyo un intercambio, el trono por Jerusalén. Pompeyo creyó que los soldados iban a apoyar a Aristóbulos, pero no fue así. Los soldados lucharon por defender a Jerusalén durante 3 meses hasta que Pompeyo logró conquistar la ciudad. A pesar de todo esto, las actividades religiosas que se ejecutaban en el templo sagrado no fueron interrumpidas. Pompeyo designó a Hyrcanus como el gobernador. Todos los países que eran de Yehudá pasaron a ser el Imperio Romano. Por último, muchos de los judíos se cambiaron a la nueva religión. Conclusión. Para concluir, gracias al helenismo surgen los Hashmonaim. Estos, luego de la caída griega, toman el liderazgo. Esto cambia cuando sube el segundo líder Hashmonaí y convierte a Yehudá en una monarquía, algo con lo que el pueblo no estaba de acuerdo, ya que la monarquía no era de la familia de David. Se fomenta la cultura judía. El problema es que la familia real se empieza a helenizar. Debido a esto pierden fuerza y le abren paso a la conquista romana. Pompeyo finalmente toma el poder y designa los puestos del Beit Hamikdash, el cual durante toda la conquista romana no paró de hacer sus trabajos. Suena un poco raro esto. Los Hashmonaim salvan al pueblo judío de los griegos y después ellos mismos se terminan helenizando. ¿Cómo es esto posible? ¿Ellos no deberían ser un ejemplo? Cuando Yehudá se convirtió en una monarquía, los Hashmonaim se centraron más en sí mismos y en cómo comparan a ellos con los otros monarcas. Esto generó más adelante un conflicto entre Aristóbulos e Hyrcanus. Aristóbulos, como quería el trono, se centró en él y le ofreció un intercambio a Pompeyo. Aristóbulos no le fue como esperaba y esto le dio paso a los romanos.